constitucional del gobierno de Javier Corral contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Paulo, muchas gracias por estar por acá. Buenas noches. Muchas gracias, Javier, por invitarme a tu programa. Buenas noches. A ver, platícanos, dando un poco de contexto, ¿para qué te contrata Javier Corral? ¿Para qué te contrata el gobierno de Chihuahua? Pues básicamente para dirigir la estrategia jurídica, para dirigir el equipo jurídico que va a llevar a cabo la defensa jurídica del Estado de Chihuahua frente a esta arbitrariedad, esta represalia. Esto me parece, Javier, que hay que llamarlo por su nombre, esta extorsión del gobierno federal al gobierno de Chihuahua por su lucha seria y decidida contra la corrupción. Mientras que el gobierno de Chihuahua combate la corrupción, el presidente Enrique Peña Nieto castiga al pueblo de Chihuahua negándole unos recursos que debieron haber entregado en virtud de un convenio que celebraron en diciembre del 2017. Vamos pues a armar una estrategia jurídica que incluye la presentación de una o dos controversias constitucionales. Una que tiene que ver con el tema de la falta de entrega de los recursos, estos 700 millones de pesos de los que se ha hablado, y la otra que tiene que ver con la negativa del gobierno federal para solicitar la extradición del exgobernador César Duarte. En esos dos caminos, entonces. Exactamente. La estrategia jurídica, yo estuve el fin de semana en Chihuahua y tuve la oportunidad de platicar con organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanos que están también dispuestos a recorrer el camino y a dar la batalla desde su propia trinchera, de modo que vamos a trabajar también con ellos para presentar amparos, llamémosles ciudadanos, que van a combatir esos dos actos, pero desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo se presenta un planteamiento legal de este nivel? Mira, una controversia constitucional, Javier, que creo que es muy importante aclararlo, no es otra cosa más que un medio de control de la regularidad de actos o de normas jurídicas. En este caso, lo que se está combatiendo no es, como dice la Secretaría de Hacienda, el instrumento o convenio ni el mecanismo de transferencia de los recursos, sino que lo que se está combatiendo es el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda. Como esto es un hecho negativo, que la violación o el agravio se reitera todos los días, no te corre el plazo que normalmente tienes para presentar la controversia cuando se trata de actos positivos. Pero lo queremos presentar cuanto antes. Yo supongo que estaremos listos para presentarlos en el transcurso de la próxima ¿De esta semana? o 10 días. ¿A 7 o 10 días? Sí. Y te digo, estamos decidiendo si se trata de una sola que incorpore estas dos violaciones o si vamos a presentar dos controversias, una por lo que se refiere a los 700 millones y la otra en lo que se refiere a la extradición de César Duarte, porque están íntimamente relacionadas. Es decir, en el fondo, Javier, lo que está ocurriendo aquí es que no solo hay una invasión de las competencias del Estado, sino hay algo mucho más grave, que es el impedir que el gobierno del Estado de Chihuahua ejercite las facultades que la propia Constitución le otorga en el artículo 113 para combatir la corrupción y la impunidad. ¿Qué te ha parecido la respuesta de la Secretaría de Hacienda? La respuesta bueno, son varias las respuestas de la Secretaría Han sido de varias. Hacienda. Si las analizamos la semana pasada, un poco confusas al inicio, habría que decirlo. Hubo como una confusión con el subsecretario, con Mesmacher, hubo una confusión también con el propio secretario de Hacienda, que hubo un error en la cuenta, que por un número, etcétera. Y bueno, ayer dan una conferencia de prensa en donde dice, bueno, se congela este momento este recurso extraordinario. ¿Qué decir de estas respuestas? Si me permites, hago un recuento de las respuestas, Adelante. Javier, porque recordarás y recordará el auditorio que el gobernador Corral da esta conferencia de prensa el lunes 8 de enero. Hace 7 días, exactamente. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Y pues como a las 2:30, 2:30, estaba el subsecretario Mesmacher en una entrevista radiofónica con Denise Merker. Mientras el gobernador Corral daba la conferencia de prensa, la Secretaría de Hacienda emitió un boletín de prensa donde trataba de dar su primera respuesta, que era una respuesta completamente engañosa. ¿Por qué? Porque no se refería a lo que estaba hablando el gobernador Corral, sino que se refería a las participaciones federales y a las aportaciones de fondos federales que se hacen en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, que no es lo que se está reclamando. Aquí se está reclamando el incumplimiento de un convenio firmado en diciembre por virtud del cual se tenían que entregar estos 700 millones de pesos. No se dice nada ahí de que no había suficiencia presupuestaria, nada. 2:30 más o menos de la tarde, el subsecretario Mesmacher, en un acto que yo he calificado como de confesión de un delito, reconoce
en una cosa que a mí me dejó verdaderamente sorprendido, reconoce que no entregaron esos recursos porque no conocen el alcance de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Si esto no es una invasión de competencias de un Estado, pues yo no sé qué sea. Si eso no es una extorsión, Javier, y sé lo que significa esta palabra, es una extorsión dirigida y ejecutada desde las más altas esferas del gobierno federal, por el secretario de Hacienda, que uno no puede pensar que haya hecho esto si no tenía la instrucción o el consentimiento del presidente en un tema tan sensible. Allí tampoco nos dice nada el subsecretario Mesmacher de la famosa suficiencia presupuestaria. Después, en algunas entrevistas, el secretario de Hacienda trata efectivamente de incorporar este elemento famoso de la suficiencia presupuestaria, y finalmente el boletín de prensa o el comunicado de prensa que emite el día de ayer la Secretaría vuelve a hacer referencia a que no había recursos, no había disponibilidad presupuestaria, pero insiste en que no van a liberar los recursos mientras no termine, usan una palabrita ahí un poco confusa, la revisión judicial, eso se refiere al tema del Estado de Chihuahua, o la controversia constitucional, pero le agregan un tema nuevo muy preocupante, Javier. Ya no solo dicen que no van a entregar los 700, sino que no van a volver a firmar un solo convenio para entregar recursos extraordinarios con el gobierno de Chihuahua hasta que eso no ocurra. Esto es verdaderamente pues increíble. Hay un viejo principio jurídico que es muy claro, que te dice que nadie puede utilizar su dolo o su propia culpa en su favor. De modo que hoy la Secretaría no puede decir, mira, yo tenía que entregarte el dinero, no te lo entregué y resulta que como esto era del presupuesto anterior, pues ya no te tengo que entregar el dinero. Es decir, eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero peor todavía decir, oye, y derivado de aquello, como tú piensas ir a la Suprema Corte, pues yo no te entrego nada hasta que la Corte resuelva. Pues eso claramente no depende de ellos. Yo tengo esperanza en que la Corte hará un análisis serio de esto y que resolverá conforme a derecho. Porque aquí, Javier, creo que esto es muy importante. Hay que transmitirle, o a mí me gustaría transmitirle a la sociedad que esto no es un tema partidista. Que se ha mencionado toda esta semana. La gente que me conoce sabe que no tengo ningún interés ni afán partidista, nunca lo he tenido. Bueno, tal vez tú no, Javier Corral. Yo hablo por mí y te digo así con toda claridad, y lo he dicho. Mi interés de representar en este caso al gobierno de Chihuahua es porque esto cruza, digamos, con ese camino que yo he emprendido desde hace algunos años del combate a la corrupción y la impunidad. Y porque aquí, desde mi punto de vista, lo que está en juego no es un gobierno, es el agravio al pueblo de Chihuahua, Javier. El que deja de recibir el dinero no es el gobierno. Bueno, sí es el gobierno, pero el gobierno necesita esos recursos para cumplir con sus funciones básicas: seguridad, salud, educación. Esto es un castigo al pueblo de Chihuahua. Desde la perspectiva, además de abogado, es una violación gravísima del orden constitucional, del pacto federal, y no debemos permitirlo. Las respuestas políticas, ya analizamos Hacienda, pero vaya que ha habido voces del propio presidente, por supuesto, del precandidato del PRI, José Antonio Meade, llamando incluso, y fue lo que subrayaron prácticamente todos los medios con esta palabra que utilizó, torturador, diciéndole a Javier Corral. ¿Qué decir de estas respuestas políticas? ¿Has hablado directamente con Javier Corral? ¿Las van a dejar pasar? Digamos, he hablado con el gobernador Corral y es un tema pues que en su momento ellos atenderán. Yo no estoy, y te reitero, no estoy en el tema político, en el tema partidista. No se puede negar que este es un evento con una importancia política extraordinaria y que cada quien lo utilizará como quiera. Pero me parece que el mensaje para la sociedad mexicana es: esto es una represalia por la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha emprendido con seriedad el gobierno de Chihuahua. Y un elemento muy importante, Javier, aquí lo que está en juego es el pacto de impunidad. Ese pacto de impunidad que no se limita al PRI, que toca a otros partidos políticos. Y esta es la diferencia, yo te diría, entre extraditar a Javier Duarte I, al veracruzano, o extraditar a Borge. ¿Por qué? Porque estos, en el fondo, pues son, como dice la Secretaría de Hacienda, procesos encapsulados. Saben hasta dónde va a llegar y por eso quiere la Secretaría de Hacienda conocer, dicen ellos, el alcance de la investigación. Porque si ellos estuvieran al alcance, se queda en Chihuahua, dirían, bueno, pues nos llevamos el golpe, pero no pasa mucho. Aquí hay algo mucho más grave, porque esto describe de manera muy clara el modus operandi de este régimen corrupto,
a través del cual el PRI ha canalizado durante los últimos años, Javier, miles de millones de pesos cada año de recursos sucios, dinero sucio. Una esfera muy arriba del partido. Particularmente, por supuesto, sale el nombre de Manlio Fabio Beltrones también. Como abogado, ¿qué te ha parecido esta defensa de Manlio Fabio Beltrones, estos amparos interpuestos? ¿Qué decir de este movimiento legal? Pues yo, más allá de eso, te diría, Javier, que me parece que hay una enorme preocupación del presidente de la República, porque aquí le va la vida al régimen, le va la vida, no es mentira. Por eso esta reacción tan violenta no se explica más que en función del miedo de lo que hay atrás. Es un miedo no solo a perder una elección, es el miedo a que esto se descubra y que muchos de estas personas que han participado al más alto nivel tengan que rendir cuentas ante los tribunales y eventualmente vayan a la cárcel. Pues estaremos al pendiente. Estamos hablando con Pablo Díez Gargari, estratega jurídico, para presentar justamente las controversias o la controversia constitucional del gobierno de Javier Corral contra el presidente Enrique Peña Nieto. Estaremos al pendiente. Te invitamos la siguiente semana cuando la presentes y platicamos cómo va el proceso. Con mucho gusto. Gracias de verdad, Pablo, por estar por acá. Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Gracias de verdad. Bueno, pues